Aquí estamos de nuevo en M2 Inmo Podcast. Buenos días, Óscar. Buenos días. El podcast dirigido a todos aquellos que tengan inquietudes inmobiliarias, de arquitectura, de diseño. Vamos a ver si conseguimos resolver alguna de ellas. El tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la problemática de la vivienda, que así suena, dicho así suena muy amplio, pero básicamente es cómo está ahora mismo el mercado de venta y compra de vivienda. En el anterior hablábamos del alquiler. Sí. Y qué creemos o qué dicen los expertos que puede pasar en 2025. Eso es. Y aportar ciertas soluciones por si alguien nos escucha, pues lo que creemos desde nuestra experiencia en la inmobiliaria, lo que podría solucionar o mejorar, ¿no? Esta situación que tenemos ahora de tensión. La situación, ¿por qué es de tensión? Bueno, pues porque si arrancamos y miramos un poco la vista atrás, desde el 2021 tenemos un gran desajuste en el mercado de la vivienda. Es decir, se están construyendo muy pocas viviendas. Se cree que se están generando 250.000 nuevos hogares en el año, pero se construyen entre 80.000 y 100.000 viviendas, con lo cual llevamos un retraso desde 2021 de 600.000 viviendas en toda España. Estamos hablando a nivel de España, ¿vale? Es un déficit que... Sí, al final, ¿por qué se generan 250.000 nuevos hogares cada año? Pues principalmente parejas jóvenes que empiezan la búsqueda de su nueva vivienda. También hay parejas que se divorcian, en las cuales donde había un hogar, de repente hacen falta dos, y eso también influye bastante en la generación de nuevas viviendas. Y población inmigrante. En España estos últimos años, a pesar de que la tasa demográfica la tenemos muy justita, está viniendo mucha gente extranjera a trabajar y eso también genera necesidad de nuevos hogares. Eso es. Entonces, hay esa bolsa de demanda no satisfecha de vivienda nueva que se va acumulando y que la subida de precios ha hecho que estuviera contenida. La subida de precios ha sido continua y no se vislumbra que vaya a parar ni que vaya a bajar. Mucha gente nos pregunta, ¿hay una burbuja inmobiliaria? ¿Esto es como en 2007? ¿Va a explotar? No estamos en la misma situación porque para empezar aquello era una sobreoferta de vivienda y sobre todo en el terreno financiero. Es decir, los bancos, para que nos entendamos todos, no están dando el dinero como lo daban en aquella ocasión. Es decir, el dinero... ahora se tiene unos filtros y tiene unos baremos de riesgo y de capacidad de poder pagar esa cuota hipotecaria que antes no se tuvo. Precisamente a raíz de los problemas que hubo en aquel momento, en 2007, el Banco de España puso muchos filtros a los bancos, a las cajas y a los bancos, a la hora de conceder préstamos. Entonces, las tasaciones están mucho más reguladas, por ejemplo, que era una de las cosas que en aquel momento se vio que había sobretasación de inmuebles y que... Bueno, pues lo que todos podemos recordar que pasó hace 15, 17 años, pues que el dinero fluía muy a gusto y claro, cuando de repente se paró, pues el batacazo fue tremendo. Con lo cual, ahora que no está pasando eso, los préstamos se estudian mucho más, no se conceden con tanta facilidad, como sabe todo aquel que ha ido a un banco a pedir un préstamo. Bueno, pues no hay esa burbuja, creemos, y sin embargo sí que hay una necesidad grande de vivienda y hay más factores que estimulan al mercado y que hacen creer a los expertos que 2025 va a ser un año de mucha venta de viviendas. Y luego se ven afectados, claro, ¿quién se ve afectado? Porque dices, bueno, pues habrá una revolución social, ¿no? Esto le pregunté yo en un congreso a un experto que vino y me dice, no, porque los afectados realmente son la gente joven que no tiene esa capacidad de ahorro, porque claro, sus sueldos no van acorde a lo que los precios van subiendo, ¿no? Y lo que va subiendo los precios de diario, ¿no? La comida, la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, el joven que no tiene capacidad de ahorro, de tener que ahorrar ese 30% más el 20% que le pide el banco, pues muy poca gente joven puede acceder. Entonces, ¿quién tiene el problema? La gente joven y las clases medias bajas. Tradicionalmente, la gente joven tenía una vía de acceso a comprarse una vivienda que era vivir unos años en alquiler. Un alquiler relativamente económico que te permite ahorrar. Y vas ahorrando y te plantabas a los 30, 35 años con una bolsa de dinero que te permitía cubrir ese 30% para acceder. ¿Qué pasa? Que como ahora los alquileres están tan altos, se comen ese sueldo y limitan mucho la capacidad de ahorro. Lo que estamos viendo es que la gente joven que puede acceder a su primera vivienda generalmente es por la ayuda de los padres. Por ayuda, siempre. Es decir, es la generación de los nacidos en los años 70, años 60,
que está financiando las compras de sus hijos, que está permitiéndoles acceder al mercado de la vivienda. Eso se está produciendo bastante. Claro, pero eso no puede ser porque no todo el mundo tiene la suerte Correcto. de tener unos padres que te puedan apoyar. Oye, que han hecho ya lo suyo, han hecho su vida y entonces se supone que una persona quiere ser independiente. Entonces les estamos coartando para que no pueden ser independientes, no pueden llevar la vida que sus padres llevaban, ¿no? Cuando con mucho esfuerzo podían comprar una Y precisamente vivienda. El problema del alquiler, del que ya hemos hablado, los precios tan altos del alquiler, Claro. También dificultan mucho el emanciparse, el irse a vivir de alquiler. Fíjate, ahora que hablo de emanciparse, en Navarra tenemos el plan Emancipa que se aplica a viviendas cuya renta está por debajo de 700 euros al mes. El problema es que tú ahora entras en Idealista, que es nuestra base de datos más típica para mirar los alquileres, y hay poquísimas viviendas, por no decir casi ninguna, que estén por debajo de 700 euros. Con lo cual, ese plan Emancipa se pierde por no haber oferta. Es que volvemos a lo de siempre, ¿no? Las administraciones que miren un poco a la calle, porque realmente si tú estás intentando ayudar a un joven porque cumple unos requisitos que puede acceder a una vivienda de alquiler por 700 euros, es que no estás haciendo nada, porque realmente al final no hay viviendas de 700 euros. Pues si quieres ayudar tendrás que poner el límite más alto y si no tendrás que hacer otro tipo de ayudas, porque al final de lo que se trata es de que sea una ayuda a largo plazo. No me des 200 euros para hoy que no me soluciona nada para mañana. Al final, eso no son formas, de mi parecer, de atajar el tema de la vivienda. Vale, entonces, vamos a bueno, las propuestas. Que nos vamos por las ramas rápidamente. Sí, bueno, aquí. porque es un tema normal. Que vemos todos los días y es normal. Sí, que nos duele, porque a veces piensan, ¿a que sí, verdad? Porque las inmobiliarias, ¿no? Las inmobiliarias es que queréis que los precios estén altos. No, en absoluto. Nosotros queremos que haya mercado moviéndose, siempre fluidez, gente compradora, gente vendedora, gente que quiera alquilar, gente que quiera arrendar. Es decir, a nosotros nos interesa que haya movimiento en el mercado. De esta manera se está estancando. Sí, efectivamente. Posibles soluciones que vemos en el mercado de la vivienda. Venga, vamos a las soluciones. Vamos a ver, hay una que yo siempre digo que es complicada sacar adelante porque no da votos y al final es una solución que pasa mucho por el mundo de la política, que sería liberalizar el suelo. Ahora mismo hay un problema grande de suelo urbano, de suelo urbanizado, y los trámites para sacar suelo nuevo son muy complicados. Hace falta aprobar un plan municipal, un plan general de ordenación urbana, que tiene unos plazos de tramitación muy largos, de revisión, de exposición pública. ¿Cuánto se tarda en tramitar un plan de ordenación urbana? Pues mira, desde que empieza con la EMOT, que es la estrategia del territorio, ordenación del territorio, hasta que se aprueba todo, hasta que ya realmente se puede empezar a construir, un plan municipal puede tardar fácilmente 5, 6, 7 años. Pues fíjate, si llevamos desde el 2021 600.000 viviendas acumuladas que no tenemos, pues imagínate si para sacar un suelo nos hacen falta otro Pero tanto. Espera, porque yo he dicho aprobar el plan, pero luego hay que desarrollar las unidades, hay que urbanizarlas, hay que hacer las promociones, construir físicamente el edificio. O sea, desde que se empieza un plan hasta que uno abre la llave, abre la puerta de su nueva casa, pasan más de 10 años. 10 años, es una generación entera. Y como el problema de fondo es que la legislación actual, la ley del suelo, limita mucho el desarrollo de nuevos sectores, si quisiéramos, si los políticos se dieran cuenta y quisieran activar esa palanca, estaríamos hablando de modificar la ley y soluciones que empezarían a entrar en vigor dentro de 10 o más años. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Por eso digo que no da votos, porque el político que empiece eso ahora, los resultados se van a ver dentro de 3 legislaturas. Lo va a ver otro político. Pero hay que poner soluciones, porque al final, es decir, si no hay suelo, no hay viviendas. Si no hay, o sea, te quiero decir, el promotor, ¿no? El promotor que se pone a construir, pues si no le ayudas, no le facilitas, los trámites administrativos, esa es otra, los trámites burocráticos, estamos pegándonos con la administración para cualquier tema, ¿no? Que se hace. Entonces, bueno, pues intentar incentivar la rehabilitación, por ejemplo, a mí me parece súper importante. Lo que pasa que, claro, tú te pones a rehabilitar una vivienda porque vas a vivir en ella y, bueno, igual para tramitar la cédula de habitabilidad, igual te lleva, no sé. Pues te puedes pegar un año tranquilamente. Un año en que, ¿qué haces? Mientras estás pagando un alquiler y a la vez estás invirtiendo en tu vivienda nueva, pero porque un señor no te hace la visita y tramitas la cédula de habitabilidad, lo siento mucho, pero es que hay cosas
que no pueden tener esa carencia de tiempo. Yo tengo aquí otra consideración como arquitecto, que sé que es un poco polémica, tengo compañeros de profesión que opinan diferente, que es dónde ponemos el listón o el estándar de la construcción. Ahora mismo se construyen viviendas en España en general y en Navarra sobre todo de una calidad altísima. Sí. Porque la legislación, el Código Técnico de la Edificación, así lo exige. Entonces, son viviendas con unos aislamientos altísimos, con una calidad de acabados, pues aerotermia, suelo radiante, bueno, pues eso, con unas exigencias que hacen que sea muy buena construcción, que a mí me encanta que se construya bien. Sí, claro. Pero el problema es que los costes de construcción por metro cuadrado son altísimos y eso también repercute en el precio. Si tenemos muy poco suelo disponible, unos plazos muy largos, lo que cuesta arrancar una promoción y además construirla cuesta mucho, nos encontramos con un precio de venta pues altísimo también. Claro. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que facilitar un poco, fíjate, por ejemplo, el tema de los loft, que es una posible solución, sí. Es una posible forma de sacar vivienda al mercado, cambiando el uso de locales en planta baja a uso vivienda, ¿no? Que es algo que en Pamplona ya desde hace años se puede hacer y se está haciendo. De hecho, tenemos uno precioso en venta. Exacto. Eso es. Pero, ¿qué pasa con los loft? Uno de los requerimientos más fuertes y que más veces suele atascar el tema es la obligación de tener una salida de humos independiente hasta cubierta. Cierto. No todos los locales, más bien pocos locales, cuentan ya de inicio con esa salida de humos. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que estás ahí retrayendo un montón la posibilidad de hacer más loft. Se ha pedido desde el Colegio de Arquitectos, y me consta que también se ha solicitado, porque apareció en prensa hace poco, el modificar la normativa que exige esa salida de humos, porque otras comunidades autónomas que no son Navarra no se exige. Yeah. Eso facilitaría mucho. Claro. Por eso digo que muchas veces actuando sobre la normativa, quitando trabas, puedes acabar facilitando el que haya más oferta y que eso al final acabe repercutiendo en los precios, porque nos consta que los loft son vivienda algo más barata y más accesible para esa pareja joven que quiere acceder por primera vez al mercado de la vivienda. Está claro. Entonces, desde aquí abogamos, o yo por lo menos como técnico, por eliminar esa traba, porque técnicamente se puede hacer. Hay campanas de filtro de carbono activado que tienen la suficiente capacidad para renovar el aire y que técnicamente no sea obligatorio tener la salida de humos cubierta. Claro. Entonces, bueno, por ahí sería un posible camino para facilitar más. Está claro que volvemos siempre a la misma piedra, los trámites administrativos y los requerimientos. Que haya valentía para cambiar una ley o unos requerimientos de una ley para que pueda facilitar el tema de la vivienda. Luego más suelo público, porque construcciones de vivienda pública. Uh-huh. Al final es que se está construyendo muy poca vivienda pública. Prometieron viviendas y realmente no se está haciendo prácticamente nada. Frente a la demanda que hay. Porque no os puedo enseñar la gráfica, no la he traído, pero si veis la gráfica de la vivienda pública en los últimos años, o sea, es un verdadero bajar a cero, O sea, entonces, claro, esas viviendas que tienen un precio más, entre comillas, asequible o más accesible, que es de lo que se trata, pues no se están haciendo. Mira, hace poco estuve en una jornada sobre construcción que organizaba Diario Navarra y estaba presente Nasubinsa. Nasubinsa está haciendo promociones de muy buena calidad, está haciendo cosas muy innovadoras, son un poco punteros. Nasubinsa es una empresa para la gente que no sabe de Navarra, de gestión de suelo público, gestión de suelo para edificar vivienda pública. Entonces, claro, daban sus cifras y hablaban de que en 10 años han construido 1.300 viviendas. Que tú ves el número y dices, bueno, 1.300 no suena mal. En 10 años. En 10 años. 130 por año. 130 viviendas al año, para el problema que tenemos en Navarra, eso no es nada. Es insuficiente. No es nada. Entonces, 130 viviendas al año, son 130 hogares y volvemos a esas cifras, ¿no? Que no, es que no, se multiplica, es que es imposible. Nada, no cubren una parte muy pequeñita de la demanda. O sea, vemos muy poco compromiso. Realmente lo que notamos es muy poco compromiso en ponerle una solución a largo plazo a este tema. Sí ponerle parches, como pasa con el alquiler y con las ayudas y con el préstamo ICO a los jóvenes, que no todos los bancos les gusta, porque al final no deja de ser el aválico que da el gobierno para cubrir ese 20%, no deja de ser otro préstamo, no nos vamos a equivocar. O sea, al final también hay que pagarlo. Entonces, ojo, a ver qué soluciones podemos ver. Más cosas que vemos con la problemática de la vivienda, el tema de los alquileres, que ya hemos hablado más en el primer capítulo, pero ahí también sugerimos una modificación de la ley, ¿no? Por el tema de los ocupas. Sí.
Sí, efectivamente. Ahora mismo un problema, una circunstancia que afecta mucho al propietario que se plantea poner alquiler su vivienda es el riesgo de qué pasa si no me pagan. Si no me pagan. Porque aquí queremos hacer una distinción clara entre los ocupas y los inquiocupas, que es un palabrejo que se inventó para definir a esa persona que entra como inquilino, que firma un contrato, que te paga igual el primer mes o el segundo y en algún momento deja de pagar. Deja de pagar, pero sí. no se va del inmueble. Entonces, claro, en ese caso, en esa situación, ya no entra eso de ir a juicio a demostrar si tenía la posesión. No, es que la posesión del inmueble la tenía porque estaba viviendo en él legalmente. Tiene un incumplimiento de contrato, ha dejado de pagar, pero claro, se inicia ese procedimiento judicial que es Eso largo. que es largo, Recientemente, un año, por lo sí, menos. recientemente se ha modificado la ley para los juicios rápidos en el caso de los ocupas, pero esos ocupas son los de patada en la puerta en el piso vacío. Eso Pero el inquiocupa va por otro camino. No los que tienen contrato de alquiler. Los que tienen contrato de alquiler todavía no se ha modificado nada. Tenemos que seguir sufriendo el piso ocupado. Entonces, bueno, ¿qué posible solución tienen los propietarios ante eso? Porque generalmente para cada problema hay una solución. Nosotros trabajamos con un seguro, una garantía de alquiler. Sí. Hay empresas que lo que hacen es decir, vale, pues hago un seguro, igual que el seguro del coche, el seguro del hogar, pues tú pagas un seguro, pagas una cantidad y a cambio, si el inquilino te deja de pagar, yo, la empresa, asumo el pago y te sigo pagando todos los meses. En algunos casos te pagan durante un año, durante 2 años. Hay empresas como la que trabajamos, SEAG, que cubren hasta el momento en el que recuperas tu piso, que es lo, que es lo más recomendable. Es lo importante. Y además se hacen cargo de todo el procedimiento judicial, las costas y todos los gastos que genere. Por lo menos de esa manera, ¿no? El arrendador, que no siempre tenemos que pensar en el arrendador que tiene 20 pisos, sino el que igual tiene un piso y ese dinero lo necesita pues para ayudar a un hijo o para lo que sea. Sí. Es decir, es su piso, es su dinero, por lo menos no pierde. Es que mira, esto está muy bien. Yo creo que hay que definir en Navarra, ya que estamos en Navarra, cuál es el perfil tipo del propietario que arrienda su piso. Porque yo sé que en Madrid y Barcelona, siempre que hablan de ese mercado, hablan de los grandes tenedores. Esas empresas, esas grandes, no sé, los definen como el diablo, que tienen fondos buitre, que tienen cientos de promociones, tienen miles de pisos y aprietan las tuercas a sus inquilinos. Gran tenedor es el que tiene 11 viviendas. Sí. Bueno, no sé si no pusieron el límite en 5 ahora, ¿eh? Ah, sí. Bueno, sí, me parece que en 5, no zonas tensionadas. Pero bueno, en cualquier caso, en Navarra, por lo que vemos, lo que conocemos nuestro día a día, no es esos fondos buitre, grandes tenedores que tienen cientos de pisos. Son personas que tienen un piso que compraron primero, vivieron unos años, luego se han cambiado a otro y lo quieren poner en alquiler. Y es una fuente de ingresos que necesitan para cuadrar sus números, porque están pagando la hipoteca del segundo, igual hasta del primero. Son 3 hermanos que han heredado el piso del padre o que han mandado a la madre a una residencia, entonces tienen que pagar la residencia. Es decir, son viviendas que se ponen en alquiler con unas economías que no van muy sobradas. Entonces, claro, cada vez que se habla de proteger al inquilino frente a ese propietario malvado que solo quiere forrarse, a mí no me responde a la realidad que vemos todos los días. Propietario... Y hacemos más de 100 contratos de alquiler al año y realmente los 100 podemos decir abiertamente que corresponden a perfiles muy diversos y que no tienen nada que ver con ese gran tenedor o lo que sea. Por eso, y volvemos un poco a lo de siempre. Volvemos, pero siempre nos perdemos. Por eso creemos que es bueno para facilitar el acceso a la vivienda, tanto políticas que ayuden a acceder a la primera vivienda en compra, como facilitar los alquileres y no penalizarlos. Eso es. Entonces, bueno, por ir resumiendo, la crisis que tenemos actualmente con el problema de la vivienda refleja un desajuste estructural entre oferta y demanda, eso está claro. Y que está agravado por la falta de planificación urbanística, obstáculos administrativos y políticas regulatorias que no logran equilibrar el mercado, ¿no? Al principio es así, las soluciones pasan por agilizar los procesos, fomentar construcción de vivienda asequible, lo bien que comentabas. Correcto, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Eso es. Y un marco normativo más estable, que no cambien las leyes cada X tiempo, porque entonces nos volvemos, o sea, los promotores, pues al final... Estable y yo diría equilibrado. Que busque proteger al inquilino que cumple. Sí. Yo creo que al inquilino que paga hay que protegerle. Sí. En el sentido de que tenga unos años de estancia en el piso, bueno, pues facilitar ese alquiler. Pero que busque también proteger al propietario. Claro. Porque si no proteges al propietario, eso retrae la oferta y volvemos a lo de siempre. Nos gusta recomendar a gente que
que nosotros seguimos y que aprendemos de ellos, como Gonzalo Bernardos, ¿verdad? ¿Te gusta mucho cómo habla? Sí, Gonzalo Bernardos es un economista que se ha metido de lleno en el mundo inmobiliario. Sí, vino a Pamplona una vez, ¿verdad? Nos dejó impresionados. Y... Sí, es una persona que ofrece muchos datos porque hace un análisis muy pormenorizado del mercado inmobiliario apoyándose en datos reales y sobre todo tiene esa capacidad de, partiendo de datos ya conocidos, poder vaticinar un poco lo que se nos viene encima pues para 2025. Bueno, y para 2025 da buenos pronósticos, en principio, de venta y... Él dice que ha habido años inolvidables en el mercado inmobiliario. Uno fue, dice, hay años buenos, hay años malos y hay años inolvidables. Uno fue 2006, que fue el año en el que más viviendas se construyó, 834.000 viviendas en toda España. Ya sabemos lo que pasó, pues a raíz de aquello y de todas las otras circunstancias que hemos comentado, hubo un bajón terrible. Ese bajón, el otro año inolvidable fue 2013, que fue el año en el que menos se construyó y menos se vendió, y a partir de 2013 ha ido habiendo una lenta recuperación que ya en estos últimos años pues apunta hacia arriba, sobre todo en los precios de la vivienda nueva y de segunda mano. Entonces, basándose en todo lo que él ve, Gonzalo Bernardos vaticina que 2025 va a ser otro año inolvidable. Esperemos que en para el mercado inmobiliario. Sí, él calcula que se van a vender 825.000 viviendas en España, que es otro pico altísimo, comparable al de 2006. Entonces, bueno... ¿De dónde vienen esas viviendas? La fuga del alquiler, de los alquileres turísticos. Sí. De ahí va a venir un poco todo. Tipos de interés bajos que estimulan el mercado, estimulan la compra. demografía también influye mucho, sí. ¿no? Pues esa bolsa de compradores de hogares que no han conseguido acceder a la vivienda y que están deseando. Entonces, bueno, creemos que viene un año movidito, el próximo año. Y luego los precios no van a bajar. O sea, hay gente que dice, no, vamos a esperar a que baje el precio, va a bajar el precio del dinero. Eso sí que se espera que se baje algún punto más el precio del dinero. Pero lo que es la vivienda no va a bajar aquí a corto plazo. Mientras haya esta escasez de oferta, no se va a bajar el precio de la vivienda. Con lo cual, si alguien está pensando en invertir, pues ahora, porque no hay más. Y ante cuando uno se pone esa tesitura, lo mejor es contar con buenos profesionales. Con buenos profesionales inmobiliarios, como nosotros. No ir a lo loco. Con lo cual, pues tienen que venir a M2 Inmobiliaria. Eso es. ¿Dónde estamos? Recuérdaselo. Bueno, pues a ver, os recuerdo. Bueno, primero, antes de nada, en nuestro canal de Telegram, M2 Inmo Podcast, os voy a dejar un informe muy interesante del boletín de Ágora. Ágora es una asociación a la que pertenecemos, una red de inmobiliarias de toda España, y en la que Gonzalo Bernardos tiene un artículo súper interesante. Esta la dejo en el canal para los que se suscriban a ese canal y formen parte de nuestra comunidad, ¿vale? Sí. M2 Inmo Podcast. Y luego, ¿dónde estamos en Pamplona? Pues estamos en la avenida Pío XII 21, bajo Trasera, y estamos presentes en todas las redes, en Instagram, @inmobiliaria metro cuadrado, y en Facebook, e incluso en LinkedIn publicamos también. Nos podéis encontrar en nuestra página web www.m2.com. Así que nada, os esperamos y hasta el próximo capítulo. Muy bien. Hasta